Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile. Bueno, vamos a empezar, que es lo más importante, y hoy vamos a estar trayendo actualmente las mejores configuraciones de este pedazo de juego. Ya se van a decir, y para los que utilizamos VPN igual sale rentable, claro que sí. O sea, aquí cualquier persona es bienvenida, claro. Bueno, como siempre, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y vamos a entrar en detalle conforme a lo de las configuraciones. La configuración es algo muy importante en el día de hoy en cualquier tipo de juego móvil. También incluso si jugás en PC tenés que configurar bien completamente para que tengas el mejor rendimiento y tengas la mayor tasa de FPS, o sea, cuadros por segundo, la visualización, la fluidez, cómo te va en pantalla y cómo te va actualmente el juego. Ok, primero tenemos el detalle más importante, lo básico. También vamos a hablar de los mejores controles, las mejores configuraciones y lo que yo recomiendo luego de haber jugado pues mucho tiempo la beta y también jugar lo que es parte de este lanzamiento regional. En fin, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes saben, tenemos muchas configuraciones en este juego. Demasiadas, creo que hasta el triple de Conmobile podríamos decir. En fin, tenemos el sistema de apuntado que pues no toque casi muchas cosas, además de la asistencia de puntería está tan rota que lo más seguro es que la vayan a nerfear, así que lo más recomendable es utilizarla y no ser de esos que dicen no lo utilizo. Pues bueno, si te la das de pro y sabes apuntar, créeme, no lo utilicé, ¿para qué? Y pues si en dado caso utilizarla porque está muy rota y pues la verdad se nota completamente que te pueden hacer un full control bien god. Ok, modo de disparo francotirador yo lo tengo en soltar para disparar, pero también lo pueden tener como tocar para disparar. Ya son cositas de cada uno. El ACM pues no es mucho. Yo el ACM lo tengo, que es el sistema de apuntado. Lo tengo con mantener, o sea que tengo presionado el botón y suelto tranquilamente, así, tal cual. O sea, lo tengo presionado para poder apuntar. Algunas personas prefieren utilizar el tocar o el mixto. Ya depende de ustedes, dependiendo de cómo se visualicen tranquilamente en lo que es la configuración del propio juego. Después el modo giroscopio, el giroscopio es muy recomendado. Lo demás son los disparos automáticos, visualización de cuerpo a cuerpo y demás. Esto no es tan relevante. Lo más relevante es lo del giroscopio y lo del modo mira, que aquí lo tenemos el ACM. Exactamente aquí lo tenemos en la parte de arriba, lo podemos visualizar tranquilamente. Y pues bueno, esto en la configuración básica, hablando sobre el método de disparo. Configuración de jugabilidad, que esto pues son cositas que pues ya es como quieran tenerlo ustedes. Tengo el de abrir puertas automáticamente, de 4 veces para pantalla para marcar, eso está bueno. Botón para marcar, alerta de radar en el mapa. Tenemos lo que es, si no estoy mal, puede que sea el FOB en teoría. Tengo el FOB en primera persona en 110 o, bueno, sí, la verdad es que pues está perfecto. O el FOB de tercera persona. Yo soy amante de primera persona en Apex, así que no juego en tercera persona. Igual respeto a la gente que quiere jugar en tercera persona, cada quien gustos y colores, claro que sí. Ok, el sistema de movimiento pues normalito, clásico, esto lo dejé tal cual, no toqué nada más. Y pues lo de abrir cositas en el entorno, como abrir cofres, marcar enemigos, marcar rápida y demás cositas, como pueden observar, pues está igual el sistema de accesorio, aquí lo pueden visualizar. Yo recomiendo que siempre lo tengan activado. La recomendación de objetos, todo esto yo digo que sí o sí pues lo tengan activado, como pueden visualizar. Aquí pueden ver todo lo que está activado y todo lo que no. Ok, pasemos con algo muy importante, y es que vamos a hablar también sobre la configuración básica de pantalla. Sé que a algunos no les va a aparecer estas opciones porque bueno, tal vez tengan un celular gama media, pero para los celulares que sean gama media alta o gama alta o premium, pues tendrán esta opción. Yo recomiendo completamente, si tu celular es de 3 GB a 4 GB de RAM, que utilices el modo equilibrado o fluido en gráficos. Se va a ver de la F como cualquier tipo de juego cuando le bajas los gráficos a cero, se va a ver pixeleado igual que el COD Mobile, pero te va a ir súper fluido en fluido y equilibrado. Si tenés 3 GB de RAM o 4 GB de RAM con un procesador asequible, parecido a un MediaTek o un Snapdragon 665 al 720, podríamos decir, por ahí. Así que haz la comparación tranquilamente con el MediaTek o el Kirin. No está mal. No está mal. Ok. Lo demás, para gente que tiene de 4 a 6 GB de RAM, recomiendo HD y recomiendo tranquilamente que pueden tener los gráficos en HD. Ok. Para lo que dije, de 4 a 3 GB de RAM, te recomiendo tener los FPS en ultra o en alto, si quieres tranquilamente. Para los gama alta o gama media alta, HD y ultra, si quieres tener un poquito de gráficos en el entorno. Ya para la gama premium alta, o sea, estamos hablando de 6 GB a 8 de RAM en adelante, te recomiendo completamente utilizar el modo equilibrado y poner extremadamente alto en gráficos para que te vaya exactamente a 60 o más FPS estables.
Y sí, no estoy de broma, porque miren, vamos a ser claros con ello. El juego puede tener una tasa de segundos muy estable hasta la fecha, ¿ok? Pero tenés que configurarlo bien. Si no lo configuras bien, pues no vale para nada, ¿ya me entiendes? Entonces, bueno, ok, nos vamos tal cual a lo que es el mapa. A ver, ¿por qué lo ven así? Pues sencillamente porque puse los gráficos así, tal cual. El juego ahorita me va a 60 FPS estables, o sea, 60 FPS estables, lo están visualizando. Y pues sí, 90 FPS estables, 60 FPS. ¿Por qué? Porque pues está en lo que es gráficos en pantalla, está en extremadamente alto. Por eso me tira a lo que son 90 FPS sin más. Yo recomiendo siempre los FPS extremadamente altos para que vaya a 60 FPS estable o ultra que va entre 45 y 60. 45 y 60. A ver, voy a ser sincero, altos son 30 a 45. Equilibrados son entre 25 y 30. Ultra son entre 45 y 60 y extremadamente altos entre creo que 70 a 90 FPS. Y depende del entorno donde estés, claro que sí. O sea, tranquilamente. Ok. Si hablamos de gráficas, si nos vamos al original, que pues se va a calentar un chingo, pero los FPS se van a ver de otra manera, está visualizando la diferencia de cómo se ve el juego, claro que sí. O sea, no tenés que cargar nada, se ve básicamente muy bien. O sea, y no es que esté diciendo las cosas como son, pero miren, o sea, tal cual. Y estamos en un móvil Android, que es muy diferente, sí, es muy diferente el Android. Y pueden verlo tal cual. Y pues lo están viendo aquí y lo están visualizando con Braid. Ok, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros utilizamos HD extremo, que también puede venir tranquilamente, pues no hay mucha diferencia. La diferencia radica completamente de HD hacia abajo. Yo juego, hasta el día de hoy juego en HD y Ultra, ya que es el recomendado, pero miren, se ve muy bien. No tengo ninguna pega y nada por el estilo. Incluso puedes cambiar completamente cómo se ve el contraste del juego, que si tenés el vivido, que pues lo vas a ver tal cual, y pues no hay mucha diferencia tal que así, y pues viene súper bien. Así que son cositas que pueden tener un poquito de configuración en el entorno y de mediáticamente cómo es el juego, que pueden verlo como se ve. El realista se ve muy bueno, la verdad. O sea, la verdad es que las cosas como son. Y en fin, pues ese tipo de configuración viene súper bien y viene factible. Ok, vamos a pasar con lo siguiente, que es la configuración de sonido. Aquí no toco nada porque esto básicamente es igual. Yo recomiendo una sensibilidad muy alta en Apex, ya que es un juego que pues necesita una sensibilidad alta. Un factor muy estable, lo tengo en alto. Yo no cambié nada, solo puse sensibilidad alta. Ya es cosa de suya personalización. Pero yo recomiendo tener una configuración entre el medio de alto y el medio de lo que es la configuración media, tal cual. Los controles, lo más importante. Ok, personalizar. Esta es mi base de controles como lo tengo actualmente. Y debo decir de que es una de las más completas que tengo y pueden visualizar. Si bien puedes poner la configuración de 3 o 4 dedos, que pues está súper bien. Aquí lo podemos incluso visualizar cómo se ve. Que si juegas a 3 dedos o 4 dedos, que ya te lo da una previa visualización de cómo se puede ver. Que está perfecto. Yo juego exactamente con los gatillos del Blackshare 4. Ustedes saben, aquí los tengo. Los gatillos retráctiles que lo están escuchando. Entonces me pongo dos cositas en la parte de arriba. ¿Qué es lo que recomiendo para la gente que juega con 4 dedos? Bueno, sinceramente Apex es mejor que lo juegues de esta manera. Con 2 dedos es muy complicado este juego. Entonces, jugar en garra. Te recomiendo completamente dejar limpio esta parte. Utilizar la parte superior de lo que es la pantalla, como lo que son las ultis, la med y demás cositas. Así que, ustedes ven, lo están viendo que se ve muy clean. O sea, tengo la parte aquí de saltar, tengo la de agacharme, deslizar, tengo la habilidad, luego tengo la ulti un poco más arriba, el cambio de mira, la parte de visualización, el botón de recarga y demás cositas de la vida. La verdad es que una muy buena configuración limpia, pero como recomiendo siempre utilicen 3 o 4 dedos y traten de que sea muy clean, o sea, muy limpio. En la parte de la pantalla que sea limpio, tu visualización, que no sea muy excesiva, con la sensibilidad y pueda ser muy enfocable a esto y te salga de la mejor manera posible, que está perfecto. Y pues esto sería una configuración estable y estándar. ¿Qué haría yo si no utilizaría los que son los gatillos retractibles del propio móvil que los traía? Pues el botón de disparo en 4 dedos lo pusiera en la parte de arriba, al lado, o sea, quitara lo que son los nombres de los compañeros, lo pusiera aquí un poquito más pequeño, lo pondría en la parte superior, en esta parte lo pondría, o aquí lo pondría si es a 4 dedos, si es a 3 dedos igual, lo dejaría igual acá. Y el de apuntado sí lo dejo aquí. Y lo dejaría con el de agachar si jugaría a 3 dedos. O sea, en la parte superior aquí. O sea, esta parte lo dejaría acá. O sea, acá tal cual. Y pues no estaría mal. Porque es una configuración muy buena y es estable. Ya.
Ok, vamos a cancelar. ¿Quiero guardar? No, cancelar. Vale, me sirve. Ok, perfecto. Eso en el sistema de controles. Comentarios de batalla, pues esto está igual. Modo de visualización de número de daño, ambos. Yo recomiendo los ambos. Sistema de mira, indicador de daño recibido, pues aquí lo tienen. Y demás cositas, todo esto está normal. El sistema de recolección, yo siempre recomiendo por lo menos poner una de fragmentación, una de lo que es la electroestrella y una granada de termita. Lo demás está igual. Básicamente el idioma, pues ustedes saben, pueden utilizar español o inglés en las voces. También pueden poner los subtítulos del juego por si quieren, porque sí tiene subtítulos. Y demás cositas de la vida, mis queridos cracks. Y pues bueno, este ha sido el video informativo conforme a la configuración que deben saber del día de hoy, mis queridos cracks. Cosa que pues está muy bien y a la vez debo ser sinceros con ustedes de que vale completamente la pena, claro que sí. Bueno, en fin, eso es lo último que hay, claro que yes. Y como siempre, queriendo y diciéndoles lo mejor, que es lo más importante, cracks. Bueno, la verdad es que Apex ha sido un juego muy bueno en este lanzamiento. La verdad, nadie creo que diga lo contrario. Y el que lo diga, pues lamentablemente debo decirle de que pues no sabe de lo que habla. Porque el bendito juego es lo más GOG que existe en las faz de la Tierra. Y se nota un montón. O sea, en serio te lo digo. Se nota un montón, claro que sí. Bueno, este ha sido el video de hoy. Espero te haya gustado. Como siempre, deja tu poderoso like, suscripción, que es lo más importante. Y nos vemos en el próximo video. Soy Desno2, que 1314 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.